en cuanto a los nombramientos, acá también tenemos una cuestión muy interesante. Se habla del concurso público de oposición, ¿verdad? Pero se establece que los concursos deben iniciar por el escalafón más bajo. ¿Por qué? Para que la gente pueda la posibilidad de ir ascendiendo. Ajá. Esa es una curiosidad que tiene esta ley. Por supuesto que a medida que vaya pasando el tiempo van a tener que habilitarse concursos para los cargos siguientes para que haya los ascensos. Por ejemplo, y hay sería mucho que primero reglamentar. no sé, ordenanza, ha de tener su nombre en la función pública. En eso te referí. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. Un estudiante de administración de empresas. Bueno, cada empresa está organizada de acuerdo a un organigrama y Sí. en cada organigrama existen los cargos y cada cargo tiene un orden jerárquico. Sí, Por el de abajo mismo tiene que empezar el concurso el concurso. para que ingrese allí y después va pueda carrera. ir ascendiendo. Y también la progresión es horizontal y vertical. ¿Qué quiere decir? Dentro de un mismo grupo hay diferentes grados. Entonces la progresión es horizontal cuando vas moviéndote de un grado a otro y después ascendes. Sí. Entonces hay una progresión horizontal y vertical. Y eso, por ejemplo, hay una innovación. Esto no trae la ley 1126 así bien expresar. Eso sí, el trabajo inmenso que tiene el Viceministerio de Capital Humano, como quien dice, Empezar de cero. la reglamentación que tiene que hacer es grande, un trabajo muy arduo que tienen que ¿Qué pasa realizar. con gente contratada, funcionarios, no, empleados en este caso, que tienen 15, 20 años de contrato? ¿Hay algo sobre eso? Sí, y hay una cuestión muy interesante. ¿Qué decía la ley 1126? La ley 1126 decía que los contratos se rigen por el Código Civil, salvo el personal de servicio auxiliar, que son los choferes, ascensoristas, jardineros, limpiadores, etcétera, que se rigen por el Código Laboral. Los contratados laborales cobran con el objeto del gasto 144 jornales del presupuesto y todos los demás contratados usan los rubros 141 a 148 menos 144. Bueno, decía la ley 1126 que ellos son, que esos son contratos civiles. En cada ley anual de presupuesto dice cada contrato tiene la cláusula de que no existe la obligación de nombrar ni de renovar el contrato. Y la jurisdicción competente era la civil. Bueno, acá, entonces podía estar 15 años contratado y luego no te renuevan el contrato y decir, bueno, muchas gracias, anda a tu casa. Bueno, el Poder Judicial corrigió eso admitiendo demandas laborales al respecto, pero eso implica un batallar de no menos de 5 años. Sí. Bueno, esta ley lo que hace es lo siguiente: cuando el contratado tiene 10 años de renovación ininterrumpida del contrato, si ya no se le renueva, le corresponde la doble indemnización. ¿Así? Eso ahora no tenemos eso nosotros. Esa es la modificación. Perdón. Lo mismo, ¿qué pasa si por algún motivo se desvincula a un funcionario nombrado que tiene 10 años? Vamos a suponer, yo pedí un permiso especial con goce de sueldo, o sin goce de sueldo para estudiar en el extranjero. Vuelvo y me dice mi institución, no vas a disculpar, pero se suprimió el cargo o se llamó a concurso porque el permiso especial sin goce de sueldo produce la vacancia. O sea, está vacante, está libre. Se utilizó ese rubro, se dice coloquialmente. Bueno, y yo me quedo, bueno, entonces yo me voy, no puedo esperar todo el tiempo que me señala la ley 1126, que era hasta un año, tenía derecho a pedir. Bueno, ahora te dice doble indemnización, porque la ley 1126 decía indemnización según su antigüedad conforme al Código Laboral. Y el que eso tiene es para más, los que hoy en día tienen 10 años de antigüedad ya, por ejemplo. Sí, nombrado y contratado. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de los nombrados, la antigüedad según el Código Laboral es 15 días de salario por cada año de servicio. Pero en ninguna parte dice que corresponde la doble indemnización. Esta la dice expresamente, es la doble indemnización del Código Laboral. Entonces, esa discusión ya no va a haber. Ya no va a haber, porque porque ya está en el texto de la ley. En cuanto a cargos de confianza, ¿cambió algo? Hay una limitación, hay una enunciación expresa donde también limitan, y los que tienen más cargos de confianza son
los funcionarios de la Presidencia de la República, lo cual es absolutamente lógico. Claro. Te quiero mencionar algo más con relación a estas innovaciones que tiene la ley, que se establece siempre la obligación del concurso y ahora se establece también la posibilidad de que se anulen los convenios colectivos celebrados en violación a la ley. Y a esto es que la gente le tiene miedo. Pero ¿cómo se anula un convenio colectivo? Vamos a suponer que el sindicato de TV Paraguay celebró un convenio colectivo. Hoy existe, antes de esta ley, regía la ley que reglamenta la negociación colectiva en el sector público, que establecía claramente que en toda negociación que estipule beneficios de carácter económico, tiene que tener un dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas, de Hacienda era anteriormente, ¿verdad?, para que no transgreda las reglas y los parámetros establecidos en la ley de presupuesto. Y se establecía la nulidad de los convenios colectivos celebrados en violación a la ley y la responsabilidad del administrador. Bueno, esto mismo está en esta norma. Y eso es importante mencionar. Pero ¿cómo se hace? La ley de procedimiento administrativo, que esta norma 7.445 la utiliza mucho como referencia, en el artículo 23 habla de la acción de lesividad. O sea, la institución o el procurador, según el caso, demanda la nulidad del contrato colectivo por violación de la ley. Hay un antecedente de esto, y es la demanda, en mi opinión incorrecto, pero esa es mi opinión, es que el procurador demandó la nulidad de las adendas al contrato colectivo de condiciones de trabajo de la entidad binacional Yacyretá y obtuvo como medida cautelar la suspensión de los efectos de la homologación. Ese juicio está en trámite en el Tribunal de Cuentas. Con esto lo que cuento, más allá que me parezca o no correcto, es que ya hay un antecedente y que esa es la manera que señala esta nueva ley que deben hacerse para anular los convenios colectivos que se celebraron en violación a la ley. Ahora, seamos claros, si la ley te dice de esta manera lo tenés que hacer y vos lo haces de otra forma, creo que la consecuencia del sentido común te dice te van a anular tu contrato colectivo. Entonces, hagamos bien. Y otra cosa, y esto ya para los funcionarios, cada año los beneficios económicos deben estar en la ley de presupuesto. Entonces, sindicatos, cuando se preparan los proyectos de ley, corroboremos que los beneficios del contrato estén en la ley de presupuesto. Claro, no pedir a mediados, por ejemplo. Y otra cosa muy importante, los funcionarios cobran con sueldos, eso se llama dentro del presupuesto, objeto del gasto 111 sueldos y son remuneraciones básicas. O sea, aquellas que el Estado tiene que, como decimos coloquialmente, tener que inventar el dinero, pues tener que pagar sueldos, dietas, gastos de representación y aguinaldo. Pero hay asignaciones que son complementarias y otras que son adicionales. Y dentro de las últimas están las bonificaciones y los demás beneficios que prevén los contratos colectivos. Y están sujetas a disponibilidad financiera. ¿Qué significa eso? Disponibilidad presupuestaria significa que en el presupuesto esté escrito, pero disponibilidad financiera significa que haya los recursos económicos para pagarlas. Tiene una explicación, una forma práctica que quizá en otro momento te explique cómo es la consecuencia práctica de esta diferencia que parece la misma cosa, pero en realidad tiene una consecuencia práctica mucho más complicada. Algo a los sumarios, por eso le interesa a toda la sociedad. Vamos a suponer que una persona, vamos a suponer, Roberto es un funcionario que comete un delito que se llama cohecho, o sea, le pide dinero a un contribuyente y se lo descubre y es sujeto a una investigación penal, va a juicio y es condenado. Resulta que Roberto, por una razón que nadie entiende, a Roberto no se le instruyó sumario administrativo en su institución. Bueno, el juez penal, de acuerdo a esta ley, tiene la facultad de, si no fue juzgado en sede administrativa, tiene la facultad de, además de la condena penal que corresponda por el delito, de inhabilitarlo para la función pública. Esa es una innovación
que no tenía la ley 1626, por ejemplo. Y hay varias, o sea, esto da para un conversatorio de horas, ¿verdad? Y el trabajo de la implementación va a ser gradual también, porque los contratados tienen un régimen distinto y todos deben aportar a la seguridad social. Y acá le quiero decir algo a los contratados de la función pública. En épocas anteriores, no solamente se decía que su contrato era civil, no solamente no aportaban, se les privaba del derecho de aportar a una caja, sino que como si eso no bastara, comenzaron a retenerles el IVA. Sí. O sea, tenía que pagar por un impuesto que en ningún caso debió pagar. Bueno, ahora se corrige con esta ley. Todos tienen que aportar. A ver, a nadie le gusta, ¿Cómo va a pero... ser ese tema? Me parece interesante. ¿Los contratados cuánto van a aportar? ¿Lo mismo que los...? Bueno, de acuerdo a la caja a la que aportan. Si aportan al IPS, de acuerdo a la regla del IPS, y si aportan a la caja municipal o a la caja del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a las reglas propias de cada ¿Eso caja. significa que los contratados se van a poder jubilar? Una vez que reúna todos los requisitos establecidos en la ley, pero como sí, contratado. como contratado, Y porque eso son es muy empleados públicos. importante porque tenemos en toda la función pública gente que tiene 10, 15 años de contratado y que nunca aportó. Inclusive en un momento se te da oportunidad de aportar, cuando te nombran a aportar por los años de contratado, ¿verdad? Y mucha gente estaba interesada, pero ahí sí, gente que 15 años y sí quiere aportar porque el día de mañana quiere tener ese beneficio. ¿Cómo? Qué complicado aportar por 15 años atrasados. Sí, claro. Pero entonces que ahora empiece de cero, cuando uno ya es contratado, y me imagino si te descontratan, eso se congela. Lo que es importantísimo para las municipalidades y los entes autónomos, ¿verdad? Es lo siguiente. La ley dice que reconoce la autonomía normativa de las municipalidades, Contraloría, Poder Judicial, Poder Legislativo, y su máxima autoridad es el órgano regulador y órgano de aplicación de la ley en su institución. Esto quiere decir que los intendentes deben reglamentar esta norma, deben reglamentar para poder aplicarla a sus funcionarios. Si no lo hacen, tienen que utilizar la reglamentación del Viceministerio de Capital Humano, ¿verdad? Pero, ¿para qué dejar que otro haga de acuerdo una reglamentación que vos tenés que hacerla de acuerdo a tus necesidades institucionales? Entonces, hay demasiado para hablar de esto, te digo que... Y el trabajo a futuro, como la implementación va a ser por etapas, y hay que acordarse de lo siguiente. Nosotros tenemos una ley de presupuesto general de gastos que está vigente por este ejercicio fiscal hasta el 31 de diciembre. La gran mayoría o sea, hay una gran cantidad de disposiciones, las que están ligadas al presupuesto, que recién el año que viene se van a poder aplicar. Sí, totalmente. Por esta parte creo que lo dejamos, ¿verdad? Porque efectivamente si nos vamos a poner a tocar uno por uno los temas, nos quedamos todo el día y nos faltará tiempo. Es interesante conocer un poquito más de esta ley, porque hay sectores que de repente no estaban de acuerdo, porque sí conviene al funcionario público. Esto del aporte sí algo nuevo que yo escucho, no había escuchado esa parte de que pueden hacer los contratados, ¿verdad? Entonces, de hecho que cada cambio cuesta implementarlo, ¿verdad? Pero si va a ser beneficio para los funcionarios y para la ciudadanía en general en cuanto a controles y sanciones, a mí me parece excelente. Totalmente. Muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a disposición para seguir conversando del tema cuando ustedes estimen adecuado. Yo creo que vamos a ir dividiendo por parte, de acuerdo a las etapas que se van a ir implementando y ir ahondando más. Gracias, abogado. Muchas gracias a ustedes por el espacio.